Te damos la bienvenida a este Mastermind de Impresión, un mastermind entre Diego Trapero de BitFab y Belén Cuquerella de Pojimbo y Qué Impresión, donde compartimos proyectos, ideas, retos y preocupaciones del día a día de este mundo a capas y héroes en el que nos gusta movernos y en el que lo mismo hablamos de impresión 3D que de la última serie de Netflix. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo ¿Qué tal vas? estás, Buenos Belén? días, tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú? Bien, muy bien, muy bien. Por aquí ya de vuelta en Singapur, que hemos estado unos días fuera y ya otra vez en casa y empezando rutinas. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Yo aquí con la mudanza de la. Bueno, no mudanza. Con la reestructuración tengo el fondo diferente. He estado cambiando cosas, un poco agotado de mover cosas. Lo veo, que estás con un fondo distinto al habitual, Sí, porque estás de trajeteo de sí. oficina, ¿no? Esta semana he estado. Mm, O sea, he estado cambiando. Me mudé hace 6 meses aquí, pero no había conseguido, o sea, ni siquiera tenía suficientes muebles para dejarlo como yo quería, porque esto es un local de 60 metros aquí en Madrid. Y, ujú, y ya poco a poco he ido reuniendo los muebles y hace ya un mes o así me planteé como los espacios que quería montar, cómo lo quería dejar, mm. con una zona más para clientes, otra zona más de taller y de control y otra zona más que dejaré más para impresión médica. Y ya estos días ya me ha venido la inspiración y he conseguido como cuadrarlo todo en mi cabeza y lo he estado dejando un poquito mejor. Que estabas, es verdad, la última vez que hablamos estabas Sí, con maquetillas, haciendo ahí la planificación de todo y parece que empieza, ¿no? A tomar sí, forma. como vosotros Guay. en Pojimbo ahí con las maquetas hasta que lo he cuadrado. Efectivamente, perfecto. Es que las maquetas valen para todo, sí, es que son guays, molan mucho. ¿Y, ¿Tú y qué qué tal? más esta semana? Ah, bueno, es. Pues bueno, Dime, dime. dime. No, no, yo esta semana he estado fuera, o sea que así de trabajo relativo, pero me ha dado ¿Mm? tiempo, incluso estando 5 días fuera, me ha dado tiempo para arreglar la pequeñuja, que ya la tengo en marcha otra vez, y con muchas ganas de imprimir. Mira que estaba perezosa, que no me apetecía nada, ¿Mm? que es que cuando tengo las máquinas rotas, el arrancado a ponerme a desatornillar me da una pereza, pero luego una vez que me pongo, me encanta. ¿Mm? O sea, no me arrepiento nunca. Y muy bien, la máquina ya está imprimiendo, ya está funcionando. Y hace poco, bueno, ayer concretamente, mi marido me regaló 6 peces ¿Cómo? de 24 aniversario Anda. y entonces me he puesto a imprimir como si no hubiera un mañana cosas para la pecera. Ya, pero estás imprimiendo un Estoy, Benchy, ¿no? ahora mismo estoy imprimiendo un Benchy, pero quiero hacerles puentecitos, cosas de esas para que se metan, para que se escondan, para que jueguen. Y ahí estoy. Estoy con 6 peces koi y viendo a ver cómo les monto Pero acuario. yo creo que no se va a hundir. Es que no sé si. O sea, el Benchy tiene mucho aire dentro, ¿no? Claro, la cosa, bueno, en realidad este es para probar la Vale. máquina, pero ya les he metido que tenía yo impreso un faro que tenía por ahí y como está abierto por abajo ¿Mm? y hueco, se ha llenado de agua y sí que se ha ¿Mm? hundido. Con el Benchy no lo sé, pero en cualquier caso, las cosas que vaya a imprimir ya les meto piedras en mitad de la impresión, no tengo problema. Y si no lo pego abajo, ya ¿Y veremos, te costó ya veremos. ¿Te costó mucho arreglar la impresora o qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que le pasaba? No, era una chorrada. Se le había soltado se había atascado el hotend y al desatascarlo y ¿Mm? limpiar y tal, se había soltado la goma, la cinta del ¿Mm? eje del I, ¿ves? Y no conseguía, tenía que desmontar varias partes para poder ponerlo. Y me daba tanta pereza que ya me iba a ir de vacaciones y la dejé ahí y no volví a tocarla. Y ahora, hasta que me he tenido un par de ratitos, no me había puesto. Pero nada, no, es desatornillar 4 cosas y poner la cinta en su sitio. Ya está. Si es que Es más la pereza, o sea, es sí, más la procrastinación. Sí, es horrible. O sea, si es que luego me pongo y no tardo nada. Pero... sí. Pues dime. Y, y por lo demás, la semana nada, en Pojimbo pocos cambios.
que está desesperado mi hermano. Hago eso poco más. Yo imprimiendo benchis y dejando que en Pojimbo se peleen ellos con los colores. Por lo demás, nada más. ¿Qué tal tu semana? Bien, o sea, muy liado, sobre todo la anterior, eso, un poco con la mudanza. Ya hemos estado hablando y te he contado. Mm, Estoy grabando el curso de médica, que también grabar un curso, no sé, bueno, tú no te has animado aún. Y en realidad lo No, entiendo. todavía no. Es que es muy, no sé cómo se dice, te consume mucha energía. Mucha energía. Mm, Porque sí. tienes, o sea, primero tienes el compromiso de que tienes que hacerlo bien, o sea, tiene que tener como un material de calidad. Tienes que ponerte a grabarlo, a mí es como lo que más energía me consume. O sea, encontrar el momento de ponerte delante de la cámara, de decirlo, contarlo todo seguido bien, que quede bien. Quería probar una cosa, no sé qué opinión tienes tú de esto. Quería hacerlo en... Un- Dime. una pregunta. ¿Tienes que hacer muchos cortes cuando haces el No, yo lo curso? grabo de una. O Fallas y dices, ay, repito, lo grabas de una. sea, Un falso directo, como si tuvieras sí. gente delante y O sea, yo lo intento grabar de una. ¿Qué pasa? Que no me sale normalmente a la primera. O a veces me sale a la primera, a veces no. Entonces suelen ser mm, vídeos a lo mejor de 10-15 minutos con unas diapositivas. Entonces, si voy muy bien, o cosas que ya he contado muchas veces, las cuento de una vez. Si no tengo bien en la idea en la cabeza de lo que quiero contar, la cuento una, me equivoco, vuelvo a empezar. La cuento dos, me equivoco, tal. Y a la segunda, tercera ya tengo lo que quiero decir entero en la cabeza y lo digo de una vez bien. Y luego, mm, si ya sé lo que quiero decir y los errores son pequeños, eso no pasa nada, porque eso luego lo editas, y si te has trabado o si tienes muchos lo vas quitando. Pero sí que tienes que tener como un hilo continuo, que eso no siempre sale a la primera. mm. Así es como... ¿Y cómo lo llevas? Pues nada, no empezaba, es que tenía todo montado, estuve ayer o anteayer montando el setup, pero igual, eso, grabar es lo que más pereza me da, y lo que necesito tener, soy muy tiquismiquis. Por ejemplo, antes de empezar a grabar, me tengo que cortar el pelo igual y me tengo que afeitar para que todos los vídeos que grabe, aunque tarde, aunque lo grabe en dos tandas, tengan continuidad. Que den igual. Exacto. Ujú, sí. Lo quería grabar con polo en vez de con camiseta, pues tengo que tener un polo que siempre sea el mismo, que no tenga marca. Tiene que tener una luz parecida, Mm. no puedo grabar. Ahora que tengo la De ventana de tarde, de noche, detrás, de mañana. claro, yo en Mm, mi habitación cerraba todo, grababa y solo tenía luz artificial, entonces siempre tenía la misma iluminación. Si tienes parte de luz natural, ya cambia. Y no te has planteado, porque yo, por ejemplo, ya sabes lo perezosa que soy Mm. para el vídeo, que Sí, esto a que ti no te hacemos aquí gusta. es una Mm. concesión, pero ¿no te has planteado que sean audiocursos? Que no sean de vídeo. No, porque esto es muy importante. Eh, no es vanidad, es que a ver, es que la gente te tiene que ver la cara, porque yo sé que tú Mm, no, pero cuando estás vendiendo algo, claro, lo mejor que te puede pasar es que la gente se acostumbra a tu voz, también a tu presencia. Entonces, sé que hay ujú, cursos, por ejemplo, incluso de lo que hago yo, que no tienen la cara. O yo, por ejemplo, sí que creo que puedo quitar la cara de cuando estoy grabando el programa. Eso no pasa nada. Pero claro, ujú, cuanta más conexión tengas, la cara es muy importante, y también las piezas que enseñas, o tu forma de expresarte, o tu expresión facial. Entonces, por ujú. eso creo que tú lo sabes, porque, por ejemplo, ahora estamos grabando y tú a mí no me estás viendo la cara. Y se me hace súper difícil. Sí, Pero yo intento, si veis que yo pongo caras raras, es porque estoy intentando imaginarme que tengo a Diego. Pero bien. claro. Entonces, tú sabes que es muy importante para parte de la información que tú puedes Sí. recibir. Por eso tiene que Mm. estar. No, o sea, no sé si piensas igual, o si tú cuando grabes vas a grabar audiocursos, o cómo lo ves tú. No lo sé, sí creo que es importante, o sea, que es bueno esa presencia que dices, aunque en el tema de los cursos del aprendizaje, ¿Mm? para mí tienen alguna ventaja los que son audiocursos. Entonces, creo que depende más de la materia que de la necesidad de presencia o no.
Creo que depende de lo que se esté enseñando. Es verdad que en impresión 3D muchas veces se va a enseñar una pieza, se va a enseñar parte del programa, o sea, hay cosas que sí que conviene estar ahí, pero, pero creo que, como digo, depende de lo que se esté enseñando, muchas veces vale con la voz. Y a mí me gusta, ya sabes que yo soy de voz, si tenemos la eterna discusión tú y yo Sí, ahí, pero creo que depende de lo que se vaya a enseñar. O sea, yo hay cosas que me gustan mucho más que sea un audiocurso de lo que yo como consumidora, que sea un audiocurso que sea de vídeo. Vamos, de hecho, yo los que son de vídeo, la mayoría de las veces pongo el vídeo, pero dejo el aparato en algún sitio y estoy solo con el audio. claro, pero... Esta mañana estaba con un ¿Mm? curso sobre comunicación y el profesor nos hablaba de la necesidad de la comunicación y del aprendizaje técnico y del aprendizaje comunicativo ¿Mm? a través de un truco de cartas. Claro, en ese caso era imposible. Yo estaba ¿Mm? intentando cocinar y me paré, me fui a verlo porque era imposible si no entenderlo. Pero hay muchas veces, o sea, ya te digo, yo el curso estaba todo siguiéndolo solo con el audio. Claro, pero eso está bien, ya no te digo depende de la materia, sino depende de la atención, porque la ventaja que tiene el audio es que no tienes que estar dedicado al 100%, Claro. pero claro, también si haces un curso que no haya que estar atento al 100%, pues realmente no tiene un valor muy grande para, no sé, o sea, no, si vas a ponerte a hacer un curso, pero solo lo vas a escuchar mientras estás corriendo, pues aprendes, pero no aprendes tanto como si te sientas en una mesa Claro, y es te que obligas a hacerlo. depende exacto, depende de la materia o de las partes prácticas que tenga, Mm. claro. O sea, yo igual hay otros cursos ahora mismo que hago que la parte teórica sí que la puedo estar escuchando, pero luego te tienes que sentar y tienes que hacer cosas, que si no, no estás materializando el curso, no lo estás poniendo en práctica y si no lo pones en práctica, se ha acabado. Pero hay mucha parte del aprendizaje que sí que para mí sí que vale solo el ¿Te audio. vas a animar Pero a, eso depende de la te vas a materia. animar a grabar algo al final o Hacer no? cursos, me cuesta, Mm. me cuesta, me cuesta. Lo veo lejos, pero bueno, cada vez menos lejos, pero me cuesta. Además creo que hay gente buena haciéndola. Yo soy muy de, si hay que ir, se va, pero ir para nada, es tontería. Y creo que hay mucha gente haciendo buenas cosas, ¿sabes? Tú entre ellos y cosas técnicas que yo no llego, que no tengo nada que decir ahí. A lo mejor sí de comunicación o de negocio o algo así, pero no lo sé. O sea, No lo tengo yo creo que tampoco haya gente todavía. no es malo ni evita que tú lo puedas hacer. O sea, eso no lo acabo de... No, no, en absoluto. O sea, no como competencia de, bueno, ya hay mucho en el mercado Mm. y no voy a encontrar camino, no en ese Vale. sentido, sino en falta de necesidad. O sea, no estoy segura de qué puedo aportar yo en un curso, ¿sabes? Ni, como he dicho otras veces, no es exactamente mi negocio. Entonces, ahora mismo todavía no lo tengo en un futuro cercano, Mm. ¿sabes? No digo yo que no llegue el momento, pero ahora mismo no lo tengo en un futuro Mm. cercano. ¿No? Vale, eso sí lo entiendo más. ¿Y de tu semana algo más? Nada, eso, estaba ahí grabando y también te comenté otra duda que Ujú, tengo. He empezado a separar el contenido. Bueno, he empezado a meter todo el contenido que hago en el mismo podcast, en este podcast. Pero he empezado a mm, coger solo el que es de la parte médica y separarlo, por ejemplo, en otro podcast. Y no sé si separar mm, también por redes, seguramente lo separaré. O sea, en LinkedIn, que yo nunca la he aprovechado y que realmente es la red más rentable, depende de para qué te dediques. A lo mejor solo empiezo a publicar solo la parte médica, pero he empezado, que lo estuvimos a separar el contenido en dos ramas. Una rama con todo y otro que solo sea la parte médica, porque lo hemos estado hablando, es la parte más rentable, ¿no? mm. Y como tú, no sé si tú estás ahora buscando sponsors para tu podcast. Espero esta semana ponerme, que todavía no me he puesto, pero espero, si alguien nos oye y quiere patrocinar el podcast, pues que me contacte. Empezaré a mirar esta semana Mm. o la que viene para la nueva temporada.
¿cómo es el formato de sponsor que sueles hacer? Yo normalmente hago paquetes de... A ver, tengo un precio diferente si quieres patrocinar un solo Mm, episodio, de si quieres patrocinar 5, de si quieres patrocinar 10. mm, Y normalmente lo que la gente coge normalmente es un pack de 5, mm, ¿vale? Porque es un intermedio. Y, y a partir de ahí, bueno, pues lo que patrocinan, o sea, el precio del patrocinio lo que mm, incluye es el teaser del principio, que suele ser de 1 minuto, y luego el comentado de las redes sociales al final, otra vez, mm. en el recuerdo del final del episodio. Y siempre lo comento, o sea, siempre se va a quedar en redes sociales o donde yo lo diga, quiénes son los patrocinadores y es así, no tiene mucho más. ¿Y cómo es o sea, me refiero, sobre todo a eso, tú haces una mención al principio y una mención al final, Mm, y haces, por sí. ejemplo, mención en la newsletter o aparece el logo, claro, tú ahora no tienes visual. Eh, No, o sea, yo el patrocinador es patrocinador del audio, del podcast, mm, ¿vale? Sí pensaba en un momento dado, pero todavía creo que no es el momento, meter patrocinadores de la newsletter, mm, pero independientes, sí. ¿vale? Una cosa es el patrocinador de audio y otra cosa es el patrocinador de la newsletter. Mm. Vale, vale. Eso yo Lo estoy que pasa es que pensando. todavía no estoy dándole tanta caña a la newsletter como para sentirme cómoda de Claro, ofrecérselo a un patrocinador. Cuando empiece todas las semanas y eso y así. claro, me pasa. Y luego, eso, una de las razones por la que lo quiero separar, una es porque ahora como estoy vendiendo, voy a empezar a vender el curso de Solo Médica, también para tener una parte, lo voy a contar por la lista, pero también quiero tener una audiencia más segmentada que solo le interese Mm. esa parte y que aparte es así, el nicho de la impresión 3D médica es más valioso que el de Es la impresión 3D el general nicho, por usuario. claro, Mm, y el nicho de los nichos, además. O claro, sea, no es solo ya gente que se dedique al 3D, sino que se dedica al 3D solo médico. claro. Cuanto más de Ya nicho mejor tengas segmentado y aparte más valor. más valor tiene. Claro, porque eso no es lo mismo imprimirte una pieza para arreglarte el juguete de tu hijo que se te ha roto, pues que imprimir voy a decir, un modelo anatómico, que es lo más básico. Entonces, Mm. como tiene más valor, no quiero irlo separando y no ni dar rablas a la gente que no le interesa con todo el rato de médica, ni hablar de makers a los de makers, sino ir modulando ahí un poquito el mensaje y también incluso encontrar patrocinadores diferentes. Y estoy sacando Ujú. parte del contenido en newsletter solo de médica y en podcast de médica. Que los tienes segmentados ya en la lista, entiendo. No, no, la lista de momento es general y entonces he creado una nueva y Mm. empezaré a meter gente nueva y no tengo seguro si mover gente Vale. de la lista antigua a la nueva porque no puedes mover a todo el mundo a la vez. No sé si te ha pasado esto alguna vez. No lo he hecho nunca. Yo tengo la lista son de 5.000 personas, entonces una vez hice un experimento de tema de figuritas impresas en 3D. Entonces hablé de la idea y lo publiqué todo junto, todo en la lista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se trasvasa de tu audiencia general, que la mía son makers y gente de negocio, a la audiencia de miniaturas, se te mueve todo el mundo que no tiene ni idea que no le interesan las miniaturas, sino que lo que le interesa es aprender contigo de qué es lo que estás haciendo. ¿Me explico? Mm. Le interesa seguirte a ti y ver tu idea de Pero negocio, no las propias miniaturas. claro, solo podrías hacerlo o de manera manual si Claro, tuvieras conocimiento de esos suscriptores porque te han dado alguna información más. O sea, si tú al rellenar los datos para apuntarte a la sí, newsletter le pones a qué te dedicas, claro, ¿no? O cuál es tu negocio en 3D, mm, a partir de ahí sí podrías segmentarlos y separarlos solo por eso. claro. O, como dices, crear una nueva lista de cero. Mm. Entonces empiezas de cero. Si empiezas de cero, da igual porque es más, porque una lista de médica con que haya 50, 100 personas ya puedes empezar a vender. Ya es bastante. Pero hay otro truco Sí. diferente, que es hacer una prueba, que eso lo hice alguna vez. O sea, tú puedes pedir a la gente de la lista, por ejemplo, que te cuenten a qué juego juegan. Entonces, a través de una Mm, encuesta. Entonces, si ellos
si ellos dicen no juego a ningún juego, no les pasas a la... O sea, no les ofreces estar en la otra también. Pero En si te juego, dicen... claro, pero ¿cuánta gente responde? Porque no todo el mundo responde a las preguntas que se hacen en la newsletter. No, pero es verdad, pero sí trasvasas a una cantidad importante. O sea, yo cuando hago encuestas y tal sí que Ujú, consigo que la gente responda bastante, pero eso tiene que ser una encuesta que tú ya, que tú no les digas, quieres pasarte, o sea, quieres recibir también contenido médico, porque entonces se pasan muchos que son curiosos, lo puedes hacer. Pero mm, también puedes preguntar, sí, pues, ¿cuál ha sido el último proyecto que has hecho? Entonces ya sí que sí mm, es que le pasas. O sea, sí. tienes que ver que tener cuidado con eso. Pero nada, eso. Ujú, No me enrollo más, que ujú. es muy de nicho esto. Dejamos aquí la semana. Sí. Dejamos nuestras Tú querías semanas comentar una aquí. noticia, ¿no? Venga, va. Quería comentar una. ¿Cómo vamos de tiempo? 20 minutos. Vamos bien. Comento la noticia Sí, rápido, a claro. ver si no O me dices lento, que es no, un no, bluff. no. Yo estoy empeñada en encontrar noticias en las que no me digas, buah, eso es Perdón. mucho No bombo, es. pero luego en realidad ahí no hay negocio real. ¿Vale? Vale. Entonces, a ver esta, ¿qué te parece? Hay una empresa que se llama Entrenature o Entrenature, no sé Vale, voy a exactamente la buscar. pronunciación, francesa si no me equivoco, ¿Mm? que ha creado, es una empresa de diseño, ha creado vamos a llamarle aire acondicionado, no es un aire acondicionado, ¿vale? Es un sistema de Vale. refrigeración que se imprime en 3D. No me ves la Hasta cara, ahí, espera que te la pongo. Sí. Ay, exacto, ay, ponme ay, la sí. cara. Hasta ahí tu veredicto es super bluff, Un ¿no? poco, sí. O Un sea, a poco mí, sí, no un sé. poco sí. Pero ahora te la explico a ver si cambias de opinión, ¿vale? Lo estoy buscando a la vez, A ver, lo que han hecho es eh, han reinventado el concepto del botijo. ¿Mm? Con Vale. terracota imprimen una estructura como si fuera un pequeño puzzle o como si fuera un coral, ¿vale? Hecho, como digo, con terracota, de manera que con un recipiente abajo Mm, de agua provocan la evaporación mm, de ese agua y por capilaridad pues, hacen que se enfríe el aire adyacente. En el botijo mm. lo que hacemos es que se enfríe el agua de dentro y aquí lo que están haciendo es intentar enfriar el aire adyacente a este pseudo botijo. Oye. No creo, no lo Mm, dicen en la página web, cuántos grados consiguen mm, enfriar, no creo que baje mucho más de 3 o 4, mm. pero es un sistema que realmente está probado que funciona, Sí, ¿vale? sí, sí. Vale. Entonces, ¿es bluff o no es bluff? No, ¿sabes lo que me encantaría? Veredicto. Verlo. Pero tú sabes, o sea, eso existe ya, ¿eh? Me refiero, existe Pues sí, tradicionalmente existe ya. en De hecho, otras... Sí. sí. Bueno, tú ahora estás en Singapur. Mira, el otro día entré en una tienda que tengo aquí al lado de la oficina que estaba estropeado el aire y habían comprado una máquina de esas, que era uno de esos aires acondicionados enormes, evaporativos, ¿no? Que hacen decir, bueno, no se podía estar en la tienda. Habría 3 o 4 grados menos, pero la humedad que dejan esos... La humedad. Claro, pero este sistema, claro, el problema de esos son humidificadores, en realidad, y es como pasa aquí en Singapur, que el Es un nivel de calor humedad del tropical. 90% es Mm. horroroso, pero este sistema al revés, lo que hace es secar un poco porque está cogiendo la humedad del aire. A ver si yo me explico, que yo soy un poco lela para esto, pero está cogiendo ese agua, está provocando que las micropartículas del aire más caliente se enfríen un poco y evapora, No, funciona ¿no? diferente. O sea, yo te igual, ya no me acuerdo de esto. Esto es una cosa de la carrera, pues funciona al hacer pasar el aire a través del agua y evaporarla. Es capaz de esa energía del aire caliente, la absorbe en parte el agua para poder evaporarse. ¿Qué ocurre? Que el aire sale más frío, pierde energía al evaporarse. Pero claro, todo ese aire, toda esa Sí, agua que se ha evaporado sale con el aire y entonces tú estás en un ambiente más frío, pero más húmedo. pero más Y húmedo. entonces
No, yo solo lo he visto, lo he probado en esa tienda, ¿no? Pero entonces el confort tampoco es tan elevado. Sé que lo venden mucho, ¿eh? No sé si en la teletienda te lo venden el aire acondicionado de 60 euros de... Tú ya no sé cómo estás familiarizada con... Sí, sí, De sí. Kiko Hernández y una azafata vendiéndotelo. O sea, existir... Es que ya no sé si ver la tele española. Hay cosas... Yo Pero te voy a decir una lo cosa. que creo Si es lo han que hecho bien lo, quien nos... con impresión Exacto, 3D y lo han resuelto bien, sí que es verdad que esas estructuras de arcilla, pues que tienen para que suba el agua, lo que se dice típicamente. Entonces, si lo han ejecutado que sea un efectivamente, la valor añadido, capilaridad. sí me parece guay. Y me gustaría verlo estéticamente, pero es que no lo Entonces, encuentro. es muy bonito, estéticamente es muy bonito. Parece un jarrón como de coral hecho con cemento. O sea, Ah, eso sí yo está es una chulo. cosa que no, no creo que consigas enfriar muchísimo una habitación, pero dice, pues si yo tengo un jarroncito de estos en cada esquina de cada pequeña habitación, aquí ahora mismo, por ejemplo, mientras estoy grabando, yo estoy con el aire acondicionado puesto. No me gusta nada, me incomoda muchísimo, pero no lo puedo quitar. Mm. Y en cambio, un cacharro de esos, oye, ni tan mal, a lo mejor consigo bajarle 3 grados a la habitación y no hace ningún ruido, no me molesta y consigo bajarle. Y a lo mejor conseguimos imprimírnoslo todo. Vamos a animar Sí, a sí, sí. los oyentes que juegan a imprimir con cemento o con Sí. arcilla, que por favor prueben a hacer su versión propia del botijo y nos digan si funciona. Has- El aire acondicionado impresión 3D. o sea, tienes razón. ¿Has visto? Yo sé que no sé si conoces a Gianluca de Low Poly que imprimen Sí, sí, de low y a poly. dos chicos que es un chico y una chica, pareja. La chica es alfarera, que hace muchos shorts de YouTube y salieron hace poco en el canal de César de Control 3D imprimiendo en resina. ¿Lo has Ah, no visto? los conozco. No, no los Pues conozco. hay gente que imprime en resina. A lo mejor si te haces un diseño libre te lo... Yo tengo muchas ganas de hablar con gente que imprima Mm. cerámica. Ay, perdón. Hay Eso, una imprime chica en que me, cerámica. me pasó sí, Perdón. que estuvo en la party. Esa Ah, debe chica creo ser que la sí. misma, porque si ha estado en el control, si ha estado con César, debe ser esta chica. Y me hablaron de ella varios y tengo muchísimas ganas de traer al podcast a alguien que imprima en cerámica, porque me parece una cosa súper chula. A mí la cerámica además me gusta mucho. Entonces, por ahí tengo que... Y también tengo pendiente a Gianluca de Low Poly, o sea Mm. que, bueno, desde aquí, si nos oyen cualquiera de ellos, que sepan que les voy a llamar, Vale. que lo sepan ya. Bueno, Es que entonces ni sí que tan es... mal la Sí, sí noticia, me... O ¿no? sea, sí, imagínate como impreso en cerámica, como con la forma muy complicada, con conductos internos. Ahí sí que sirve la impresión. Exacto, O sea, tiene que ser una aplicación exacto. que saque partido a la impresión 3D, no que sea solo marketing. ¿Vale? Sí, vale, vale. Bueno, pues para la semana que viene intentaré encontrar otra noticia, a ver si, bueno, a ver si encuentro una noticia que te convenza. O sea, yo Va a ser mi reto semanal. te pido perdón de antemano. O sea, estabas diciendo antes que contáramos algo de nosotros. Es que yo soy muy crítico. O sea, yo no me creo nada hasta, hasta que no me lo demuestran. Pero me pasa Eres también el con... Santo Tomás del 3D, como todo buen ingeniero. Necesitas la O sea, yo prueba. no me creo Claro, ni lo pero mío como tampoco. Tú también te pasará, ¿no? O sea, esto no está no, bien yo hasta soy, que yo no sé soy, que que está va, yo bien. soy una hierbas y yo me lo creo todo. Así de Ah, primeras, ¡cómo mola! Y después ya veo, ¡ay, no ha funcionado! Pero yo de primeras le doy la esperanza. Yo soy súper creyente, I'm a believer, qué suerte tienes. totalmente. Luego ya me pego el batacazo y digo, mierda, no ha funcionado. Ya está, ala. Es verdad que soy creyente, pero hago el ensayo-error. O sea, yo pruebo y, uff, no. Mm. Pero, pero le tengo esperanzas al mundo y a las noticias del Yo no. 3D. Pues que tú a Pero ninguna, tú, o que sea, se llaman. yo cuando que me he dedicado mucho tiempo a imprimir en médico y yo es que veía los modelos y decía, esto no vale para nada. O sea, No va a funcionar, esto no aquí estamos sirve. haciendo juguetes y me tuvieron que convencer a mí los médicos de que lo que estábamos haciendo valía para algo, De que funcionaba. para que te hagas una idea, sí. Pues yo no, yo al revés. Yo, vamos a imprimirlo todo. Y luego es, miércoles, pues va a ser que no. Pero yo soy súper positiva, así de primeras. Pero me ha gustado mucho, la Caballero, noticia. pasamos al tema, hablando del tema Mm. médico, pasamos al tema de esta Vale. semana. O sea, quería hablar un poco de la de qué o sea, de cómo, de cuál es el flujo que sigue un caso
de impresión 3D médica, qué programas se usan, qué etapas sigue y nada, cómo es ese flujo. Tenías curiosidad por la parte Perfecto. médica, ¿no? Sí, yo todo, vamos, igual que soy a believer, soy eterna aprendiz. Yo quiero aprenderlo todo. Mm. Entonces, cuéntame exacto, como dices, todo el proceso. No sé si el otro día ya empezamos a hablarlo, fue fuera de cámara, si te hacías un poco a la idea de qué es lo que, o sea, de cuáles son los productos que se suelen hacer. O sea, qué tipo de piezas se Lo hemos hacen. hablado, Mm, sí, lo hemos hablado, pero es verdad, no sé, no recuerdo si quedó grabado o no. mm. Así que como si partiéramos de cero, ¿vale? Cuéntamelo Sí, como si no tuviéramos ni o idea. sea, cuando haces impresión 3D, una de las ventajas que tienes es poder usar la imagen del paciente. Normalmente, pues es la imagen radiológica, o sea, un taco o una resonancia. O a veces es verdad Mm, que se usan escaneados, que no sé si lo has visto alguna vez. mm, Usar por ejemplo, es un ejemplo muy común, ¿no? Pero usar el escaneado de una pierna para hacer una férula. Eso sería un ejemplo también de impresión 3D sí, médica. Entonces, la ventaja que tienes es que puedes hacer una pieza solo para solo para ese paciente. Con un que es totalmente personalizada. Claro. Entonces, cuando tienes esa ventaja, luego también la unes con la impresión 3D, que claro, en impresión 3D puedes hacer una pieza o puedes hacer 100. La primera pieza es muy barata de producir. Entonces, eso te permite producir lo que tú quieras que valga para solo un paciente. O sea, medicina personalizada, o productos a medida, o productos paciente específicos, lo puedes llamar como quieras. Entonces, en este mundo de los productos para un solo paciente, se pueden hacer, por ejemplo, las férulas que hemos hablado antes. Ujú. ¿Has hablado o has tenido en tu radar a Rosa Serrano Lledo, me parece? Ah, no es Rosa, ¿No? la he tenido de Fixit. Sí, ¿cómo se llama? Eh, Te lo diré, me saldrá cuando nos vayamos a despedir. Sí, ha estado Seguro que se... Raquel, Ah, es Raquel verdad, Serrano, Raquel de Serrano Fixit. Lledo. Estuvo en el podcast en la temporada pasada. Hmm. Mm, Que esa, Sí, que pues eso, es parte de la magia de la impresión 3D, la personalización. hmm, Ujú. esa chica, bueno, tú lo sabes, tiene un proyecto que se llama Fixit, que es súper chulo, que ellos hacen todo lo que es órtesis, o sea, por fuera del Mm. cuerpo, hacen férulas. No sé, a mí me encanta su proyecto y me encanta, tengo mucha admiración porque lo tiene todo súper bien organizado. Te entras en la web y Y es alucinas, muy ¿verdad? ingeniera como tú, ¿eh? Hmm. Ya te lo digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Súper lógico, matemática, ingenieril, Hmm. totalmente. A mí me encanta su proyecto. Pues tienes eso, o por ejemplo, lo que se hace más en los hospitales es, en vez de a partir de un escáner, eh, a partir de un tag, por ejemplo. Entonces, a partir de un Mm. tag te pueden hacer una mano, de los huesos de una mano que se te han roto, o una órbita que se te ha roto. Dime. Para quien no lo tenga claro, que haya llegado, o sea, quienes nos escuchen desde hace tiempo saben que ya lo hemos hablado más veces y esto se ha explicado, pero por si acaso hay alguien que se ha topado así de nuevas, ¿qué utilidad puede tener Hmm, sacar los huesos de una mano en pelea? hmm. ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo utilizan los médicos? Eso es lo que se llama un modelo de planificación quirúrgica. Entonces, les vale a los médicos específicamente, a los cirujanos normalmente, o sea, a los médicos que se dedican a operar, para planificar una cirugía. En ¿Para principio, practicar o para planificar? ambas opciones, o sea, les vale Ujú, todo se considera planificación. Les vale, por ejemplo, para practicar. Si quieren practicar sobre un paciente específico, lo pueden tener que usar. Por ejemplo, o para simular la operación antes de tener que hacerla. Por ejemplo, em, una persona se puede romper el hombro, ¿no? Todos los huesos mm. del hombro y te quedan en diferentes fragmentos. Entonces, ahí te queda como un montón de fragmentos diferentes y el cirujano lo que tiene que encontrar es cómo van todos ellos juntos, dónde va a poner agujas, tornillos, fijaciones, lo que sea, para que recuperen la forma original. Entonces tú le puedes hacer
todo lo que ves ahí, todo el hombro, incluidos los fragmentos diferentes, y entonces él, antes de la cirugía, con sus propias manos, puede coger, combinarlo como si fuera un puzzle, poner las agujas por donde Eso tiene te que iba a decir, entrar. es jugar al puzzle para poner las piezas en su sitio y tener claro que cuando vayan a abrir, tardar menos tiempo porque ya sabe dónde va cada cosa. Sí. O pueden, por ejemplo, tener otros casos, pues en las costillas, si tienes un problema, pues no sé, por ejemplo en el corazón, en las arterias que riegan el corazón y van a entrar a través de las costillas. Pues pueden querer ver si los instrumentos que van a usar caben entre las costillas, o si o a qué distancia quedan, o si voy a tener espacio suficiente para introducir entero el instrumento entre las costillas hasta que llego al corazón. Eso es otra manera de hacerlo. U otra cosa que tienes que yo creo que es de lo más valioso, una cosa que se hace muy típicamente son fracturas orbitarias. O sea, no sé si lo hemos hablado ya aquí, pero cuando te rompes el interior del ojo, las paredes internas del ojo, pues ahí te van a poner una malla de metal para tapar el agujero que queda. Entonces, si el médico antes de operar tiene el modelo del ojo con la fractura, por ejemplo, o tiene el modelo del ojo sano en espejo, puede preparar, elegir el tamaño de la malla que va a usar, prepararla, darle la forma exacta del paciente y tener todo hecho antes de tenerte que operar. Entonces, él cuando te va a operar, Mm. en vez de tener que estar doblando y adaptando la malla, el implante al paciente, ya lo tiene perfecto, le va a encajar perfecto y solo lo va a tener que introducir una o dos veces. No va a tener que estar probando, doblando, abriendo, Sí, etcétera. para mí es una cuestión de acelerar tiempos de Sí. operación, que eso siempre es bueno para el paciente Mm. y siempre es bueno también para el cirujano y para costes médicos y para todo, y de anestesia y de todo. Y de la salud del Y paciente. efectivamente, y evitar errores. Exacto. Quiero decir, al tener un previo, al tener un ensayo, es mucho más difícil que surjan complicaciones porque no te has encontrado con algo que no sabías, que Mm, no contabas. mm, Yo entrevisté mm. también a una empresa argentina que se dedicaba a esto mismo, a la planificación No médica sé cómo se llamaba, con, con, que a lo mejor con no lo... biomodelos. Te lo diré, bueno, pero Vale. igual de mal. O sea, te lo diré, porque ahora se me ha ido el nombre. Mm. Eh, y me decía que corrían peligro ahora mismo, que hay médicos que ya si no han trabajado previamente con el biomodelo, ya no operan. ¿Tú eso lo has visto? ¿O aquí estamos todavía tan en pañales Sí, que no se da? o sea, sí ocurre, pero bueno, también es un mensaje que hay que tener cuidado. A ver, como hasta siempre se ha operado sin modelos, los cirujanos pueden Mm, seguir operando sin el modelo. ¿Qué ocurre? Que es verdad mm, que cuando te acostumbras, no es que sepas, no es que no sepas operar sin el modelo, pero es que te da una seguridad, te da un confort, te ahorra un tiempo y te mejora el resultado del tratamiento, que entonces ya solo mm. quieres operar así. Eso sí ocurre. Pero a lo que yo voy es que lo que debería pasar es que fuera siempre, que siempre antes de una operación haya un previo. Sí, en Es determinados... decir, igual que hasta hace 60 años no había una checklist de Mm, quirófano y se empezaron a implementar y eso redujo los problemas de asepsia en quirófano por errores humanos, o igual que antes no se utilizaba la limpieza o los guantes quirúrgicos hasta que se empezaron a utilizar y ya no dejaron de usarse nunca. A lo mejor esto tiene que empezar a evolucionar a que siempre que haya una operación tiene que haber un biomodelo primero. en en determinadas cirugías sí. Pero no, pero Ujú. repito que no es como, no es una cuestión de que no, que el cirujano no tenga la habilidad de operar sin biomodelo. O sea, pueden hacerlo, No, es una cuestión de seguridad, claro. pero muchas veces es una cuestión de costumbre. Se han acostumbrado, le da unas ventajas que no quieren renunciar, dicen, ahora lo voy a hacer a mano y a lo mejor me va a salir peor o voy a tardar más y le voy a perjudicar al paciente. Entonces, sí que es verdad que hay indicaciones, que por ejemplo esta de la fractura orbitaria es así, si una vez lo haces ya
lo quieres hacer siempre con modelo, que ya lo haces, pues yo qué sé, pides o cambias la fecha de la cirugía por hacerlo con el modelo que va a tener un resultado más mejor. Ujú. Ese es un ejemplo. Y también, porfa, ya solo quiero decir otra cosa, que no es un juguete, pero me refiero desde el punto de vista legal. O sea, que hacer un producto de este estilo es un producto sanitario, tienes que tener una licencia y tienes que hacerlo bien, porque tienes un riesgo. Incluso en los que solo son para practicar. No me refiero a piezas de biomasa que se vayan a meter o introducir como guías o algo así en el cuerpo, sino los que son solo para practicar, son un producto sanitario y necesitan también un control de calidad. Sí, solo, o sea, Qué depende curioso, fíjate, eso sí a que no qué lo llames tenía yo. practicar. O sea, lo que se Ujú, considera un producto sanitario es un producto que influye en el diagnóstico o que sirve para tratar al paciente. Entonces, si tú ujú, haces un modelo que se llama un modelo de, pues, de educativo, un modelo para hablar con un paciente, un modelo de simulación genérico, de que te sirva para, imagínate, por ejemplo, cosas que un modelo de vascular, como unos mm, cilindritos, para que puedas probar a coserlo. ¿Vale? Eso no mm, es un producto sanitario porque tú estás formando a una persona, no estás tratando, mm, pero si sí va a influir en el tratamiento, por ejemplo, hay otro caso de éxito, este caso es de la empresa Serveo, que hicieron en el Hospital San Cecilio de Granada con el jefe de radiodiagnóstico, que era no me acuerdo de qué problema era, no sé si era un tumor de los riñones. Después de hacer el modelo, decidieron que en vez de quitarle a esta persona los dos riñones, solo le iban a quitar uno. mm. Entonces, cuando sí que va a influir, cuando se va a usar para planificar la cirugía, en una cirugía en concreto, cuando sí que puede influir en el resultado de la cirugía, en qué diagnóstico se va a hacer, en qué abordaje, todo eso sí es un producto sanitario y sí se tiene que hacer con una licencia y con unos controles, porque no puede, por ejemplo, no puedes segmentarlo y que, no sé, que el tumor no toque el Que no esté riñón. bien hecho, claro, tiene que tener unos controles de calidad partiendo de la base de que tiene que ser específico de esa persona con el tag para que sea exactamente, porque si no, estás practicando con una cosa que no es la realidad. Claro. O sea, no solo Vale. practicando, sino tomando tus decisiones. O dices, O no, tomando las aquí no toca el decisiones, sí, riñón. sí. O me lo han impreso al 50%, al 80% y no me lo han dicho, y me pongo a medir una cosa y resulta que luego no. Claro. Eso no se puede. Eso sí que hay que Ujú. hacerlo con una licencia específica aquí en Con España, un etcétera. control específico. Ujú. O sea, eso hay que Vale. hacerlo legalmente. Lo digo porque, a ver, parece que estamos hablando de una cosa, pero es una cosa que tiene mucho riesgo y que hay que hacerlo Ujú. y que es ilegal hacerlo así porque me apetezca. Vale. Ujú. Vale. Y nada, simplemente eso, como el modelo es el producto más básico y luego lo has ido mencionando tú, pues tienes guías, que eso ya sí que entra en contacto con el paciente y sí que también es un producto sanitario, eso no es similar al modelo y que se hace en material biocompatible, se hace estéril y es como también como lo has dicho tú, pues una plantilla que te permite hacer, planificar previamente en software y luego hacer por ejemplo, cortar por un plano en concreto o hacer un taladro en un sitio en concreto, pero con más fiabilidad, con más Más confianza, garantías. en menos Ujú. tiempo. Y luego ya también puedes hacer un montón de cosas, pues puedes hacer implantes a medida. Si te animas, eso ya es muchísimo más complicado, muy complicado de hacer bien. Hay un caso, mira, que a lo mejor a ti te gusta, igual está publicado desde el hospital 12 de octubre, que tenían niños nacidos muy, 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 muy prematuros. Y entonces las mascarillas que tenían para darles oxígeno, ninguna en el mercado se No les adaptaba. servían. Entonces les escaneaban la boca y le hacían una mascarilla de silicona solo para ese paciente. Entonces ese es el tipo de cosas que se hacen. Qué chulo. Mm. Yo aquí, servidora que fue prematura, eso mola. Sí. Mm, Bueno, así me gusta, sí, sí. ¿estás de acuerdo o es humo? Tú también puedes decirlo.
No, yo, para mí no es humo nada, todo vale. No, y menos en este caso. O sea, yo sí creo, es más, yo creo que hay cosas, o sea, en lo que más puede ser útil la fabricación aditiva es en el sector médico y luego en determinados aspectos del sector industrial, en el que, por ejemplo, la fabricación in situ, que a mí me parece importante, en barcos o Mm, en aspectos militares, que me parece muy importante. sí. Pero en la médica es quizá una de las aplicaciones que a mí más me gustan de la fabricación aditiva. Yo creo, y creo que es donde más partido se le va a sacar en ese sentido, en el que creo que va a llegar un momento que se va a implementar, igual que un día en quirófano se implementaron los checklists o se implementó la higiene para operar que antes no se hacía. Llegará un momento en el que la impresión, la preimpresión sea, sea fundamental para hacer una intervención quirúrgica y que todos los hospitales tengan un departamento como el Gregorio Marañón. Yo creo que sí. También, o sea, también hay que tener cuidado, o sea, también hay humo dentro de eso, pero bueno, yo de hecho al principio ya te he dicho, yo Bueno, pensaba pero que ahí era, ya que era humo, pero no me he dado cuenta de que sí. Mm, no, ahí ya vale, dependerá de empresas, dependerá de para qué se mm, use o dependerá de las personas que lo utilicen mal o que vendan cosas que no. mm, Pero, y creo que hay cosas en las que está todavía muy en pañales. Yo he leído noticias de que ya se ha imprimido el primer corazón, vamos, yo sí. las he dado en el mm, podcast. Se ha imprimido el primer corazón que late. Bueno, vale, el tamaño del corazón de una ratita y no es que lata exactamente, y, ¿sabes? Pero todo eso me parece que son avances científicos, que son pasos previos a cosas que nosotros a lo mejor no llegamos a ver, pero que van a ser un gran avance y que sí creo que va a influir mucho y muy bien. mm. A mí sí no me parece que sea un bluff, No, ¿eh? O hay sea, mucho, hay un montón de aplicaciones prácticas. Eso es verdad. No es, o sea, mm, sí que vale. Hay sí, que entenderlo también y ver lo que tiene y tal. Entonces, este primer paso que mm, hemos estado hablando es como, o sea, como tienes un modelo para cada paciente, necesitas la información del paciente. Si haces mascarillas, como las que hemos comentado para los niños prematuros, pues usas un escáner 3 óptico. ¿Por qué? Porque ujú. si usas un TAC, ya estás radiando a la persona. A un bebé además, en este caso. Claro. Entonces, para determinar, no es lo más común, pero para determinadas cosas que solo hace falta la geometría externa, o por ejemplo para, pues no sé, para orejas que hacen reconstrucciones de orejas, que eso por ejemplo es una cosa que hacen en, Mm, en el Hospital de la Paz, en el Marañón también se hace, también se puede usar un escáner para escáner óptico. Cuando ya necesitas información de los interna de los órganos, por ejemplo, que se te ha roto un hueso, o pues una fractura o es un tumor, pues puedes usar ya el TAC, que eso sí que es ujú, que emplea rayos X, pero claro, te da una imagen del interior del cuerpo con muchísima definición, pues puedes tener cortes de 0,6 milímetros. Imagínate un cuerpo entero de 0,6 en 0,6 milímetros, puedes hacer unos modelos muy precisos del cuerpo. O si quieres ver a veces partes blandas, o sea, esto me refiero, es lo que no son huesos, puedes tener una mm. resonancia, que no sé, igual, no sé si alguna vez te han hecho una resonancia o un TAC. ¿Cuál de las dos? Sí, las dos Sí. cosas. Pues la resonancia ya es la máquina esta que suena un montón, que tarda muchísimo. Es horrorosa. A mí no me molesta, ¿eh? A mí me hicieron una igual Uy, del cráneo. a mí me metieron en una de más de medio cuerpo y de las Mm. cerradas. Es incómodo, es incómodo. A mí no me molesta, ¿no? Pero esas máquinas son, las máquinas de resonancia, pues tienen un anillo, utilizan en vez de rayos X, utilizan campos magnéticos, entonces no te están radiando, tú te puedes hacer las que quieras. Mm, Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en esas habitaciones no puedes entrar con nada metálico. Te quitan mm. el reloj, los pendientes y todos. Sí, los pendientes, los colgantes, todo, yo recuerdo. ¿Qué pasa si Mm, entras en esa habitación por ejemplo, con un reloj? Se lo puede literalmente comer la máquina, cargarte una máquina de medio millón de euros, 1 millón o dos mm, o tres o los que sean, y liar la parda. Pero entonces esas máquinas también sirven para ver el tejido blando,
pero tienen cortes más gruesos. Entonces tienes como menos definición a la hora de ver lo que quieres sacar. O sea que siempre es preferible el TAC a la resonancia. Para sacar el modelo 3D, casi siempre es mejor el TAC. A menos El que TAC. sea tejido blando, o por ejemplo un tumor, se ve Ya mejor que en no puedes con el TAC. a menos que que hay cosas que no se ven en el TAC, no se ven bien en el TAC. Y luego que el precio que pagas es la radiación. Es decir, en el TAC no se pueden hacer ilimitados ni debes hacer ilimitados. Es más nocivo que hacer una resonancia. Pero, ¿y el TAC? Bueno, esto no tiene nada que ver con el Pregunta. 3D, estamos aquí, pero Bueno, a ver entre si el lo TAC sé. y la radiografía de toda la vida, Mm. ¿hay más o menos radiación? La misma. No, claro, tiene mucha menos radiación una radiografía. Una radiografía, la diferencia entre la radiografía y el TAC es que la radiografía es como una foto solo. Tienen, arriba emiten, abajo reciben, tú metes ahí el brazo porque te lo has roto y acabas de llegar a urgencias y te hace una foto solo. Entonces, en la radiografía ves todo el brazo como si fuera transparente. De hecho, toda la información de diferentes densidades del brazo lo ves como si fuera transparente en un solo plano, una foto. La resonancia, la diferencia que tiene es que va haciendo cortes, moviendo un haz a lo largo de... Dime. El TAC, Eso, perdón. ¿te Sí, refieres? que me he liado. Vale. O sea, la diferencia con el TAC es que el TAC hace muchas fotos diferentes y no son exactamente fotos. Es como, son cortes, es una técnica diferente. Ve tu interior como, en vez de haciendo una foto, moviendo un rayo alrededor tuyo. Es de ciencia ficción. Vale. Sí. Coge un rayo, Vale. lo mueve y dice, vea, ¿qué va saliendo por el otro lado? Bueno, esto me matarían, porque además yo no me sé Hay un montón de matemáticas detrás. Te pasa un rayo por todo alrededor, ve que sale al otro lado y dice, vale, con esto que va saliendo me hago una idea de lo que me estoy encontrando en el medio. ¿De dónde están chocando Vale, y con eso hago esa Con estructura. eso pasa por un Vale. montón de cosas matemáticas así muy sofisticadas y dice, vale, pues en esta lámina hay esto y esto. Y entonces luego hace un montón de láminas así, o sea, cientos. Y te saca tu cuerpo en cortes. Como hay una... ¿Has visto la exposición esta de... Hay una artista que se llama Plastificación, que es una exposición, habrás visto el anuncio un montón de veces, de cuerpos, como cuerpos abiertos, jugando al tenis. Sí, lo he visto. Pues sí, un TAC es como cuando hacen en ese tipo de exposiciones, te hacen un montón de cortes, cientos de cortes, y los extienden y ven tu interior. Eso es un TAC, te ve el interior del cuerpo. Entonces luego tú coges esa imagen y puedes hacer el modelo Y del lo pasas a un software que te lo convierte en un modelo. que te lo haría Que en STL. existen, eso te digo, existen ya softwares que lo pasan directamente a un STL. Claro. ¿Cuánto hay que modificar ahí? Normalmente el TAC te da un STL casi perfecto o necesita mucho toque. Es un proceso muy manual. El software más utilizado por ser gratis y más es un poco engorroso, pero es muy flexible, se llama 3D Slicer. Se confunde un poco con Sí. Prusa Slicer y tal, pero es otro programa, ¿vale? Se llama 3D Slicer. Entonces, ese programa tú coges y dices, pues ahora quiero quedarme con todo lo blanco. Y entonces te sale una reconstrucción 3D de los huesos. O yo quiero ir pintando poquito a poco esta estructura y la vas como pintando en cada corte del TAC y entonces te reconstruye la imagen en 3D. Entonces es un proceso muy manual. Tienes como filtros automáticos, pero tiene mucha parte manual. Y muchas veces lo tiene que ver también un experto. O sea, los médicos que están especializados y formados para interpretar la imagen médica son los radiólogos. Hay decisiones como por dónde pasa un tumor o qué toca o qué no toca, que la tiene que ver un ojo que esté entrenado. Pues
entiendo que ahí el trabajo de convertir ese TAC en un STL van a trabajar un radiólogo y un ingeniero como tú Mm, a la vez, Sí, en consenso. Es decir, estamos viendo esto y esto es importante, esto no, desecha esto no me... lo más Ujú, normal es que lo haga o lo puede hacer o directamente un radiólogo, o lo puede hacer, por ejemplo, un ingeniero que esté formado para eso, o lo puede hacer también un técnico de rayos, también es común que lo haga un técnico de ujú. rayos. Y entonces ese trabajo se hace independiente o se hace o lo puede hacer el cirujano también, que no es común tampoco. Y lo ideal es que al final siempre tiene que acabarlo viendo pues o un radiólogo o incluso a veces la validación final la da el cirujano que quiere que va a operar. Pero lo mejor, mejor, mejor es que participe el radiólogo también. Y luego se imprime. Y se imprime en cualquier pelea, o sea, esto se Vale. imprime... No, una cosa, hay otra opción de lo que te has preguntado. Se puede hacer con inteligencia artificial, que eso sé que te va a encantar. Y no es. Mm. Y no es humo. No con ChatGPT. No. Con otras. Bueno, voy a decir, otras redes neuronales, no sé si será eso o no. Con otros modelos de inteligencia artificial, que por ejemplo tú te puedes bajar el plugin directamente para 3 Slicer y probarlo ya. Metes la imagen, le das a que te lo segmente y te sacan las estructuras ya prehechas por esta red neuronal. Y luego ya eso es lo que tú coges en STL, pero puedes hacer dos cosas. O sea, lo puedes imprimir directamente o lo puedes pasar a un programa de diseño. Porque a veces tienes que cortar, tienes que añadirle un Ujú. número, una identificación del paciente, o indicar que es adelante y detrás, o si vas a hacer un implante o una guía quirúrgica, lo tienes que hacer en un software de diseño. Tienes que coger el resultado de segmentación, meterlo en un programa de diseño y trabajar ahí encima. Pero bueno, además, si es una guía quirúrgica, entiendo que va con otro material. Sí, de las... O sea, ahora mismo el modelo de estudio nada más sí que va impreso en cualquier material de impresión 3D que conocemos, cualquiera que imprimamos. Sí, lo tendrías que... O sea, lo imprimirías, lo puedes imprimir en FDM, lo Mm. puedes imprimir, por ejemplo, en FDM de varios colores para tener, por ejemplo, el hueso y Para tumor. que se... Sí. Ujú. Otra opción que hay, Ujú. por ejemplo, lo puedes imprimir en en diferentes partes y luego unirlo. Entonces ahí tienes un Vale, montón de sí. estructuras. Ujú. Y luego ya lo puedes Ujú. imprimir en resina, por ejemplo, si necesitas detalle. Lo puedes imprimir en ya otras impresoras, en SLS. Tú sabes, En resina, pero en resina, en cualquier tipo de resina, o ahí sería como la resina de dental. Se utiliza una resina tipo dental para que sea por lo menos compatible, aunque sea solo para estudio. O no, se normalmente utiliza una no. resina Normalmente normal. puedes usar una resina normal si solo va a servir para planificación. O, pero Vale. sí podrías usar una resina, por ejemplo, biocompatible. No sé, si lo fueras a usar, si lo fueras a estar en contacto con alguna parte del paciente o con alguna pieza que luego haya al paciente, pero no es, eso ya es un terreno que es más indeterminado. No haría Pregunta falta súper generalmente. novata y muy, muy tonta, es Sí, por cotilleo tonto. Estos modelos no llegan nunca a entrar en quirófano. Es que al decirlo de podría ser resina biocompatible, digo, bueno, si lo vas a meter en el quirófano, por lo menos que sea compatible con claro, si, si toca el cuerpo humano. O no, no llegan a sí entrar a pueden quirófano entrar, los claro. O modelos. sea, no hace falta Ah, que sean biocompatibles o ahí se podría debatir o no, no. No hace falta que sean biocompatibles para que entren en quirófano, porque, por ejemplo, tú puedes tener un modelo como ha ocurrido en varias ocasiones, para llegar a un tumor, imagínate que está en un punto concreto de la anatomía regado por diferentes vasos, ¿no? Pues ahí llegan venas, arterias, ujú. que se van como bifurcando, es como un mapa de carreteras. Entonces, si tú entras por la carretera principal y quieres llegar al tumor y te vas guiando por las bifurcaciones, pues puedes querer tener el modelo real para ir viendo todo el rato por dónde estás. Viéndolo. Claro, Estoy aquí como si vieras el mapa. O exacto. sea, como si estuvieras con tu mapita desplegado y estoy aquí, estoy yendo por aquí, estoy. Claro, entonces Ajá. tú ahí puedes querer Vale, y no tenerlo en hace las manos. falta que sea, o sea, está impreso en un PLA o tú te lo llevas o en resina
lo tienes en el quirófano y solo lo tendrás, o sea, estará desinfectado, ya está. Claro, bueno, estará esterilizado, o sea, no, como no va a entrar en contacto Esterilizado. con el paciente, no va a ser, no hace falta que sea biocompatible, pero sí lo tienes que tener estéril si lo va a tener que tocar el cirujano. Si no lo va a tener que tocar el cirujano, puede haber una persona sujetándolo para que él lo vea. Pero si lo quiere tocar, hay que esterilizarlo. Entonces ya lo que te hace falta no es que sea biocompatible, pero sí que sea esterilizable. Y ahí, por ejemplo, el PLA solo aguanta ciertos métodos de esterilización porque se Claro, ablanda muy rápido. claro, esa era la otra pregunta. ¿Cómo se esteriliza una pieza de estas? Claro, tendrías que tener o un método de baja temperatura de esterilización que no valen todos, porque hay algunos que deforman el PLA, o un material que resistiera al vapor. O sea, por ejemplo, hay resinas que sí, que al menos el fabricante reconoce o dice que se pueden meter en vapor, que es en un autoclave. Eso podrías utilizar. Mm, O podrías usar un método de baja temperatura, que es cuando lo esterilizan o con peróxido de hidrógeno o con un gas muy tóxico que se llama oxietileno a baja temperatura. Pero aún así, ahí tendrías que tener mucho cuidado, porque hay veces que sí se El deforma. peróxido de hidrógeno que es agua oxigenada. Sí, Mm, pero no es, pero es una cosa mucho más, o sea, no es meter la pieza en agua oxigenada, sino meterlo en una máquina de esterilización que Una, tiene plasma de peróxido de hidrógeno, complicadísimo. vale, Pero sí, vale. tendrías, y luego, claro, repito, si todo esto lo estás metiendo en un quirófano, probablemente sea un producto sanitario, entonces, claro, tendrás que tener cierto control sobre esos métodos, o incluso los tendrás que tener validados, habrás tenido que hacer pruebas antes, a lo mejor has impreso la pieza y luego la has escaneado para ver si se deforma o no. Tendrás que tener algún tipo de control sobre eso porque eso ya es un tema muy delicado. Ujú, Mm. claro. Pero Es todo un mundo, ¿eh? sí, o sea, tendrías esas opciones o imprimes en FDM o lo que decíamos, imprimes en resina, que ahí es donde ya tienes las piezas biocompatibles, que era también un poco por donde iba yo creo tu inquietud, ¿no? Mm, sí, sí. Pues ya cuando sí que tiene que estar en contacto con el paciente, pues ya sí que tienes que usar resinas biocompatibles que están preparadas para estar en contacto o con la piel del paciente Con el interior. o con el Mm, interior, como tú dices, que eso es más crítico aún. Entonces ahí igual, tendrías que usar una resina biocompatible, tendrías que esterilizar la pieza, claramente tendrías que cumplir todos los requisitos legales porque eso siempre es un producto sanitario y tendrías que también tener validado o controlado todos los pasos que han ido llegando hasta ahí. O sea, no vale con mm. decir, bueno, sí, yo sé esterilizarlo. Y, es, y esto, hay empresas que se dedican a imprimir esos modelos y que se los venden a los hospitales Mm. o, o departamentos en el propio hospital, como has estado tú trabajando en algunos. Pero hay empresas externas, quiero decir, un hospital de repente tiene una cirugía compleja y dice, de esto quiero un biomodelo y me voy al listín telefónico. Bueno, yo creo que nadie de los que escucha habrá vivido el listín telefónico. Yo sí, en mi casa había unas Biblias Amarillo, ¿no? así de grandes, Las páginas amarillas. amarillas. Entonces, nos vamos al listín telefónico mental de las empresas que imprimen biomodelos. ¿Cuántas empresas puede haber que imprimen biomodelos? O sea, en España, pues en el orden de las decenas. O sea, es lo que estoy también probando yo ahora. Tienes dos opciones. Mm, O coges y pides un biomodelo o una guía o un implante, lo pides a una empresa externa. Por ejemplo, eso tiene mucha tradición mm, en los implantes a medida. Ya existen empresas que venían haciendo eso, ¿no? Que para una cirugía. sí. Ahora también existen guías y biomodelos, llamas y te lo hacen. O la otra opción, que igual es lo que yo estaba haciendo en el hospital y lo que también estoy mirando ahora, es que hay hospitales que ellos mismos quieren desarrollar la capacidad de poder imprimirlo dentro de su hospital. Pues tienen que tener impresoras, personal, formación y tienen que cumplir también los requisitos legales. Y tienen que tener una estructura pues, para que esa unidad funcione. Y eso hay hospitales que también lo hacen. También es a lo que me he dedicado yo, a ayudarles a esos hospitales a Mm, montarlo. Y
nada, montan una unidad y empiezan a hacerlo dentro del propio hospital. Ambas opciones se usan en la realidad. Bueno, me parece súper ¿Te ha interesante gustado? y sí que me parece que es algo en lo que todavía se va a evolucionar mucho. ¿Mm? Y, y yo animo a la gente que esté empezando ahora a aprender fabricación aditiva que tire un poco por ese terreno. Me parece muy interesante. Tú que eres experta en resina, Yo, ¿cómo? hace un Ya montón que hace no mucho que no imprimo en imprimes en resina. resina. ¿Cómo Pero lo, bueno. cómo lo ves? Sobre todo la parte de resina. A ver, en la parte de resina, como me parece la resina bastante engorrosa, ¿Mm? me parece como más complicada de implementar in situ en los hospitales. Me parece que es algo que es mucho mejor que esté externalizado, por ejemplo. Pero sí que, como hemos hablado otras veces, a mí me parece que un modelo en resina va a ser siempre mucho más concreto, más Sí. específico y más detallado que un modelo en ¿Mm? FDM. Entonces, me gusta muchísimo más, o sea, yo visualizo mucho más cualquier parte interna del cuerpo en resina que en FDM. ¿Mm? No sé por qué, a mi cabeza le gusta mucho más. Y también creo que las resinas están evolucionando mucho, igual que hace unos años empezó, o sea, bueno, no lo sé, me lo invento, pero hace 5 años teníamos ABS y ¿Mm? PLA poco y mal. Y ahora ya en 5 años la evolución del PLA ha sido un disparate en colores, olores, sabores, ¿Mm? usos y, y no solo PLA. Y creo que con las resinas es lo que va a empezar a Sí, evolucionar ahora. sí. Creo que las resinas están empezando a salir, pues ya no hay que utilizar isopropílicos, tienen muchísima más resistencia, las hay de muchísima más longanabilidad. Y entonces creo que por ahí, en la impresión médica, todavía nos queda mucho camino y mucho desarrollo, mucha química por ver. Y creo que va a haber impresión química de modelos más biocompatibles ¿Mm? mm, en breve. ¿Mm? ¿Sabes? Que todavía no lo vemos, pero que y a mí me gusta. La La resina es verdad. súper importante para la parte médica, o sea que yo creo Claro, que sí, aunque... yo creo que va a evolucionar mucho en ese sentido. Están creciendo ahora ya, no solo, o sea, va a haber impresoras de escritorio, pero de una capacidad importante, que ahora ya las hay mucho más Sí, grandes, de muchos más LEDs, de mucha más rapidez, súper rápidas. Está empezando a haber impresiones ya de resina muy rápidas. Entonces yo creo que por ahí es lo que más va a evolucionar ¿Mm? en el tema médico. ¿Mm? Con lo cual yo creo que va a terminar más la resina en el tema médico que el FDM. Sí, o sea, es fundamental y ya está, y siempre va a tener un hueco ahí. Cerramos temas si quieres ya. No sé dónde pueden Pues cerramos escribirte porque si... Sí, como nos hemos siempre. liado más que la pata de un romano, no conseguimos hacer un solo mastermind de 40 Hombre, minutos. es que una hora es ideal. Sí, lo Si te dejamos quieren aquí contactar esta para semana. aprender de resina o de lo que sea, Eh, pues bueno, en Pojimbo, ¿vale? para aprender de resina no, pero para ver unas maquetas estupendas y ver reproducciones, www.pojimbo.es con J y con B. Y para contactarme a mí más personalmente en tema impresión y resina, en www.queimpresión.com con acento en la Mm. O. ¿Y a ti? Pues nada, ya sabéis igual que para contactar o pedir proyectos a BitFab, también de la parte media que estamos empezando ahora, simplemente buscáis BitFab en Google y ya os aparece la web, podéis escribir al formulario de contacto, podéis ver lo que hay y mandadnos un mensaje. Exacto. Y cualquier cosa para los mastermind, ofertas de patrocinio, ofertas de venir a contarnos cosas. Si alguien se ha fabricado un aire acondicionado en terracota o se ha imprimido un corazón, que se ponga en contacto con cualquiera de nosotros y nos lo cuente. Perfecto. Hasta luego, Belén. ¿Te Sí, parece? nos vemos. Hasta Un luego. beso. Bye.